El brillo rojizo que en la habitación de gran tamaño se había hecho presente, un brillo que por unos segundos se había apoderado de toda la habitación para segundos después desaparecer, dejando ver cómo bajo sus pies el círculo cuyo garabato se había desvanecido, de donde había aparecido, pudiéndose así ver cómo luego de que ese brillo dos figuras se habían hecho visibles. No puedo creer que se haya negado. Le ofrecimos todo y aún así se niega a ayudar. Pero ¿cuál es su problema? Eran las palabras que una chica de rojo cabello había manifestado con desagrado, con su expresión que ligeramente era cubierta por su cabello. Ella solo se mostraba enfadada ante lo que recién había sucedido. No, se equivoca, presidenta. Más bien la pregunta sería, ¿por qué él se atrevería a meterse en problemas ajenos? Expresó la otra persona de café cabello quien la mano de la pelirroja tomó, siendo esto que la chica de rojo cabello al ese tacto haber sentido sus celestes ojos posó sobre ese chico el cual con una sonrisa trataba de calmarla. Pero es que, ¿acaso no le interesa la situación en la que estamos? Entiendo que está molesta, pero quite esa cara, que pronto todo mejorará, se lo aseguro. Supongo tendrás razón. El tratado es en unos días, así es, presidenta. Si logramos que todos se pongan de acuerdo, entonces con ellos podremos tener una chance de ganarles. Pero ¿y si no? No tenemos nada asegurado. Pero dejé de ser tan negativa, presidenta. Venga. Acompáñeme, hay que ir con Akeno y los demás, tal vez podamos hacer algo. Era la corta conversación que esas dos personas tenían. Sujetando sus manos, la actitud optimista que el chico reflejaba era una que Rías quería tener, pues si era sincera consigo misma, durante las últimas semanas todo ha ido de mal en peor y era algo que ya ella no podía ocultar. Pues todo el estrés que estaba cayendo sobre ella, y la muerte de un familiar eran cosas que a cualquiera derrumbaría y que Issei ya sabía y que por eso él trataba de animarla todo lo que le fuese posible. Ya que si bien él tampoco podía decirse que llegase a pasarla bien, la realidad era que las escenas de esa pelea aún seguían pasando en su cabeza, y él como sus compañeros fueron masacrados. Todavía recordando perfectamente cómo su compañera, una chica de rubio cabello y ojos de tonalidad verde esmeralda, le había salvado haciéndolo a un lado, pero que a consecuencia ella recibió una perforación de una púa además de algún líquido que ese sujeto le inyectó en los pocos segundos que la escena sus ojos habían podido presenciar. Él como el caballero de su presidenta por intentar salvar a la pelirroja, el precio había sido su vida. En el instante que habían querido socorrer a la primera víctima de la pelea, una nueva víctima se había aparecido. Siendo eso que al final de todo, en el campo de batalla solo habían quedado él y Zenobia para retener a esa persona, una la cual no importaba cuánto lo dañaran siempre parecía regenerarse. Pero que al final de todo él se enteró que sus compañeros, aquellos que sacrificaron por salvar a otros, al final no pudieron salvarlos, mucho menos volver a revivirlos, ya que por alguna razón cuando lo intentaban volvían a morir al poco tiempo. Y bien, presidenta, ¿quiere ir con los demás?, dijo el chico sacudiendo su cabeza, queriendo esos recuerdos desaparecer de su cabeza, o al menos por ese instante. Jalando de la mano a la chica de rojo cabello, quien solo se dejó guiar por el chico. Mientras que ésta solo pensaba y veía la actitud que su peón poseía en ese momento, deseando querer tener ese optimismo en ese momento, pero que erróneamente ella creía que Issei lo hacía de forma involuntaria, y que todo era lo contrario a lo que ella podía imaginar. Supongo que tienes razón, Issei, quizás debería ir con Sona a averiguar qué descubrió sobre lo que le comenté la otra vez. Entonces es un hecho, iré con usted para saber más a lo que nos enfrentamos, y de paso me van a explicar a dónde fueron y por qué piensan ir con los Citrisi sin rodeos. Con un escalofrío su cuerpo haber recorrido en solo segundos mientras esa imponente voz a ellos se les dirigió, apenas abriendo la puerta parado frente a la puerta él yacía, una persona de rojo cabello que cruzado de brazos yacía, dibujando una afilada mirada mientras lo decía. El par de chicos solo algo nerviosos se podían mostrar, pues ambos sabían perfectamente que a dónde habían ido y con quién era algo que no le caería bien al Lord Gremory. ¿Y bien? ¿Van a decirme a dónde fueron? Fue la última oración que esa persona dijo,
dejando su postura ingreso a la habitación mientras que el par de chicos solo retrocedió unos pasos, sabiendo ahora que exactamente ya no podían escapar. En otro sitio. La brillante luna que a través de una de las ventanas se colaba lograba una habitación ligeramente iluminar, una habitación que pese al tiempo de estar siendo ocupada algo vacía se notaba pues las paredes limpias sin nada agregado junto a los muebles apenas tocados eran los que dicha habitación terminaban de rellenar. Si quieres que en cuenta él te llegue a tomar tienes que ser más de lo que a simple vista puedes apreciar y hasta que no logres encontrar dicha abertura, créeme cuando te digo que no lograrás hacerlo cambiar de opinión, solo recuerda. Cada mente tiene sus fortalezas y debilidades, el cual encontrarás es tu decisión. Eran las palabras que en su cabeza resonaban, viéndose como la chica de largo cabello anaranjado yacía sentada sobre esa cama que en el medio de la habitación se encontraba. Sentada sobre dicho mueble mientras sus brazos abrazaban sus rodillas, ella en un completo silencio se podía encontrar siendo iluminada por la luz que la luna emitía alumbrando una parte de su rostro. Viéndose a través de ese cristal un estrellado cielo. Con una mirada que baja se notaba, el vacío en sus pupilas se hacía presente pues habían cosas que ella quería entender, cosas las cuales quisiera saber el porqué de su motivo, cosas las cuales escapaban de su comprensión. Pero que sabía también que por más que quisiera no se le serían dadas así como si nada. Pues tenía que encontrar las respuestas a sus propias preguntas ya que nadie iría a dárselas así como si nada. Pero que entre todo ese silencio, un sonido su atención finalmente había sido llamada pues sus violetas pupilas en su dirección se habían posado. Antes que todo me disculpe por entrar a la habitación sin su permiso, pero la hora de cenar pasó y usted no ha bajado por lo que me tome la molestia de traerle esto. Había sido las palabras que la persona que la puerta de esa habitación había abierto, dejando verse un chico de negro cabello junto a una ropa de un tono violeta oscuro quien en una de sus manos la perilla de esa puerta sujeto mientras que en la otra una bandeja con algo traía a medida que ingresaba. No debiste haberte molestado, no tengo hambre. Además si tuviera bajaría por un bocadillo luego. Respondió la chica cuyo cabello que brillaba por la iluminación que la luna daba su mirada había volteado en otra dirección no queriendo ver a ese chico. Ya veo. Entonces permítame ahorrarle las molestias y dejaré este bocadillo por aquí. Me imagino que tuvo un día exhaustivo para tener esa cara. No creo que puedas entenderme sobre lo que me sucede. Solo eres una máquina, eso ya lo sé. Carezco de muchas cosas que a ustedes los seres orgánicos tienen de nacimiento. Pero algo sí tengo y es reconocer el cambio de humor de algunas personas que aunque no sepa el porqué mínimo detecto cuando sucede. Comentaba el chico de negro cabello a medida que respondía y dejaba la bandeja en un pequeño mueble junto a la cama donde la chica se encontraba sentada viendo a otra dirección. Terminando su cometido de pie se había puesto, expresando su forma de ver la situación buscando ayudar a la persona frente a él, pero que la chica no parecía querer cooperar. Bueno. Supongo que no quiere hablar, entonces con su permiso me retiro. Alegó ese chico quien con una de sus manos en el bolsillo de su ropa marcharse pensó pero que rápidamente se detuvo para algo más a sus palabras haber añadido. Por cierto, no debería dejarse llevar por la tristeza. Una emoción importante pero a la vez peligrosa, ya que no se sabe hasta qué punto sea capaz de llevarla, pero como no sé cómo se siente, solo le diré que se parece a mi creador durante los primeros días después de la muerte de mi otro creador. Habían sido sus palabras las cuales mientras la espalda le daba a la chica, las dijo, expresando su voz con un tono de neutralidad pero a la vez con pesadez de reojo la había visto. Viendo cómo la chica un movimiento había hecho como si la curiosidad le había agobiado. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó ella regresando su visión a la figura del chico quien solo se giró un poco fijando esas negras pupilas sobre ella. Me refiero a que hay cosas las cuales hacen iguales a las personas, cada una es diferente ya sea en su forma de pensar o actuar pero las emociones siempre son las mismas, tristeza, alegría, enfado, y etcétera. Son compartidas por todas las personas sin excepciones. No te comprendo perfectamente, podría ser más directo y fácil de entender.
Había respondido la chica a quien sus piernas había dejado de abrazar, posando sus violetas ojos sobre esa figura. Muy bien, aceptaré ser más claro en lo que habló, pero solo si usted cumple su parte consumiendo los comestibles que le he traído, de lo contrario no habrá nada. Señorita Irina. Con una sonrisa Megumi su condición había puesto, tomando la silla que en el escritorio de esa habitación había asiento él había tomado, sentándose en la parte baja de la cama de la chica él se había sentado. Mientras veía a Irina quien solo por unos momentos la bandeja que Megumi le había traído ella observó. Tragando frío ella sabía que tendría que hacerlo, pues tal vez ella quería saber más de lo que Megumi decía, pues si ella quería entender el pensamiento que esa persona poseía tenía que aprovechar esta oportunidad. Siendo así que ante los ojos de Megumi quien observando se mantenía, solo veía como Irina tomó la bandeja para comenzar a degustar los alimentos, quien algo desconfiada al inicio se había mostrado. Sus lentes solo percibieron la sorpresa que en sus ojos se había marcado cuando el primer bocado se había dado. Comenzando ella así a disfrutar de su comida, Megumi solo sonreía de la escena que veía. ¿Y bien? ¿Está delicioso?, preguntó Megumi con una sonrisa en su rostro mientras veía cómo Irina comía lo que había preparado. Te mentiría si dejara que está normal, pero al verdad es muy delicioso, más que los que he probado antes. Me alegra que te guste, no por nada descargué las recetas y formas de cocinar que encontré. Pues siendo sincera, me gusta mucho esto, la comida es deliciosa. Está bien, vamos al grano. ¿Cuál es tu primera pregunta?, consultó ella recibiendo esa respuesta de forma inmediata, llamando su atención. Durante unos segundos en silencio se había mantenido, solo viendo cómo Megumi de pie se ponía dejando la silla por un lado esperando la pregunta. Permaneciendo así en un silencio que solo unos segundos había tardado, finalmente la conversación entre ambos había comenzado, una duradera entre preguntas y respuestas que no parecía finalizar hasta que una pregunta se había expresado. Una pregunta la cual hasta Megumi no sabía ni qué responder, lo que había conllevado a un cambio en el escenario. Una puerta que se abría dejando ver un papel tapiz pegado a la puerta, o al menos eso parecía papel aunque no lo fuese. Dejaba verse como dos siluetas ingresaban a la habitación mientras que Megumi cerró la puerta a sus espaldas. ¿A dónde me has traído y desde cuándo esta habitación está en esta casa y no me di cuenta?, fue su pregunta, la cual con incertidumbre se había mencionado, pasando sus vistas hacia todo el inmueble. Es una habitación con un pasado que el señor no le gusta mucho recordar. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Yo te pedí que me contarás más sobre quiénes fueron las personas más importantes en la vida de él. Recriminó la chica con un ligero enfado mientras veía como el chico de negro cabello levantó una fotografía que la imagen tenía boca abajo dejándola a la vista. Sé que puede decepcionarte, pero la verdad es que no sé nada sobre aquello más atrás de mi creación, además de que aunque supiera y quisiera enseñarte, no puedo ya que la casa está incinerada, además de que aun si la estructura fuese segura, han pasado más de 10 años desde ese suceso, por lo que lo poco que pudo haberse salvado la madre naturaleza ya lo habrá reclamado. Respondía con calma en sus palabras mientras metía sus manos en los bolsillos de la prenda superior, girándose ligeramente para ver a los ojos de esa peli naranja quien aún en silencio se mantenía observante a lo que le rodeaba. Vale, te entiendo en ese aspecto. Pero, ¿qué tiene que ver esta habitación? ¿Y a quién perteneció?, preguntó una vez más dando unos pasos al frente ella mientras su mirada posó en el cuadro que momentos antes Megumi había levantado, observando una fotografía que parecía ser un retrato familiar. Pues esta habitación perteneció a alguien que, si bien no creo sea la persona más importante que el señor tenga actualmente, al contrario de sus padres. De algo sí estoy seguro, y es que aun si no entiendo de buena forma las emociones o sentimientos, puedo entender de forma científica algo, y es la importancia que tiene ella en la ecuación. Y es que si tuviera que poner todo en una lista, la chica que en esta habitación habitó sería una importante. ¿Una chica importante? ¿Para él? Eso es nuevo, de hecho por un momento pensé que su orientación. Bueno, cambiando de tema, ¿a qué te refieres con eso y quiénes son ellos? Pues según el poco registro que tengo, la señorita Nao
Se podría decir que creció junto al Señor como si fuesen hermanos en esta casa luego de su incidente, pero que cuando estaban por separar caminos algo sucedió que a ambos les separó y según la carta que encontré entre las cosas del Señor hace años cuando limpiaba, la persona que les cuidó a ellos dos procedió a quitarse la vida al perder a su nieta, cosa que destrozó más al Señor. Contaba el chico mientras se apoyaba en la pared a sus espaldas, encorvándose ligeramente mientras esa historia él contaba, a su vez Irina quien solo tomó la fotografía que en sus manos posaba dejó una vez más en su lugar. Mientras las palabras que el chico decía eran escuchadas atentamente por ella. No sé qué decir al respecto. La verdad no esperé que. ¿Pero qué sucede? Iba ella diciendo dejando que su voz algo deprimente tomara el control pero que de la nada cuando apenas si la fotografía había dejado una vez más en su sitio, un temblor en la habitación se había hecho presente. Moviéndose de forma brusca Irina podía sentir como el suelo bajo sus pies se movía, pero que Megumi no parecía preocuparle lo que ocurría. Así que comenzó un temblor. Fascinante, alguna placa se ha de haber movido. ¿Pero de qué rayos hablas? ¿No ves que está temblando? ¿Y por qué no te preocupa? Dijo ella cayendo de espaldas mientras perdía el equilibrio, provocando que su teléfono que en su bolsillo tenía, bajo la cama presente terminará pero que desafortunadamente ella en el principio ni cuenta se había dado, a su vez algunas cosas que en la habitación yacían al suelo habían caído, en una fuerte y brusca sacudida que por un momento ella había sentido. Mientras que Megumi solo se mantenía de pie sin aparente movimiento como si para él, el temblor no existiera, pero que Irina sabía que efectivamente sí temblaba ya que no tenía explicación a cómo las cosas que en las paredes estaban colgadas se habían caído. Pero que a los pocos segundos la sacudida se detuvo, algo asustada ella aún así permanecía. ¿Necesitas una mano? Fue una fea caída. Decía Megumi quien extendió su brazo queriendo ayudar a la chica que en el suelo permanecía. Fuiste malo, ni siquiera me ayudaste cuando tembló. ¡Qué falta de caballerosidad! Mejor ayúdame a buscar mi teléfono. Bueno, como desee. Había respondido Megumi pasando junto a ella comenzando a recoger las cosas que al suelo habían caído. Observando eso Irina solo suponía que él no le ayudaría, mostrándose algo molesta a ella mejor se dispuso a buscar su teléfono. Revisando el suelo ella no lo encontró, buscó bajo la mesa y tampoco, buscó bajo la mayoría de los muebles y nada, hasta que su mirada había vuelto a la habitación y veía como Megumi ya tenía casi toda la habitación una vez más ordenada. Haciendo un puchero ella decidió buscar en el último lugar que le quedaba, agachándose lo más que podía su parte superior del cuerpo bajo la cama había metido, usando su visión de mejor forma podía. Vea. Te encontré finalmente. Fue el pensamiento que por la cabeza de Irina había pasado, pues lo había encontrado, queriendo tomarlo Irina su brazo había extendido pero que cuando lo había tomado algo más su atención había llamado, pues además de su teléfono, un libro bajo esa cama yacía. Un libro cuya pasta plateada ahí se encontraba, tomando su teléfono, el libro fue tomado poco después. Observando así gracias a la luz de la habitación de mejor forma ese libro que ahora en sus manos posaba. Muy bien, ya terminé de acomodar todo de regreso. Supongo es hora de marcharnos. Fue la voz que Megumi había expresado, parándose junto a una Irina que aún sentada en el suelo permanecía. ¿Y ese libro? Preguntó por consiguiente el chico al ver lo que en las manos de esa chica se tenía. Pues lo encontré cuando me agaché por mi teléfono, pero la verdad no sé por qué estaba ahí, aunque no negaré que se ve empolvado. Había sido la respuesta que con incertidumbre en su forma de haberse expresado se hacía notar, llamando la atención de un Megumi quien caminó hacia la posición de Irina quien el libro tenía en manos. Mientras parecía limpiarlo del polvo. Es extraño. A decir verdad no reconozco este libro, pero ¿a quién puede pertenecer? Había sido su pregunta, mientras veía el libro no reconociendo nada por la pasta que llevaba, pues haciendo una búsqueda rápida no lograba encontrar algún parecido. No lo sé, por eso te pregunto. ¿Alguna idea? Expresó ella haciendo entrega al chico, el cual sin decir nada solo lo tomó.
Ante una Irina que solo inclinó su cabeza, ella solo observó cómo Megumi había abierto el libro para la primera página ver. Así que es de ella. Madre. Fue el susurro que a una voz demasiado baja había mencionado, un nivel de audio que ni siquiera Irina pudo haber escuchado, quien solo había logrado ver cómo luego de ver la primera página cerró el libro. Megumi. ¿Sucede algo importante? ¿Qué tiene ese libro? No es un libro cualquiera. Es un diario, pero supongo no debería ser importante, ya que si yo no sabía de su existencia, el señor menos ha de saberlo. Respondió él haciendo entrega una vez más del dichoso libro, siendo esto algo que Irina solo tomó con ambas manos, solo observando la pasta del libro que un plateado brillante le recubría. Haz lo que quieras con él, dudo que el señor sepa que existe siquiera. ¿Pero a quién pertenece? ¿Y por qué me lo das a mí? Alegó saber, queriendo una respuesta a ella obtener mientras sostenía nuevamente la chica. Ya te dije que hagas lo que quieras con él, además tampoco es como que algo tan pequeño haga algún cambio importante en el tiempo. Había compartido su opinión, dándose la vuelta para mientras dándole la espalda a la peli naranja, unos movimientos con sus brazos hacia mientras hacía un gesto con sus hombros. Acercándose a la puerta de la habitación queriendo dicho espacio abandonar, pero que unas palabras más que Irina había podido decir su andar le habían hecho frenar. Oye, aún tengo una pregunta. ¿Por qué me cuentas si dejas esto? Habían sido las palabras que el andar de Megumi habían podido frenar. ¿A qué se refiere con eso? Pues a que antes habían dicho que toda información que tenías sobre Goku era confidencial, pero ahora me estás revelando aquello que decías mantener oculto a toda costa. ¿No contaría eso como contradecirte a ti mismo? Preguntó una vez más mientras abrazó el libro entre sus manos, solo observando cómo el chico se rascó la parte de atrás de su cabeza a medida que se giró levemente. La verdad, simplemente no lo sé. Así de simple, ni siquiera sé por qué tengo que hacerlo, supongo que tendré mis motivos o razones para hacerlo. Así que aprovecha esta oportunidad, duerme bien. Fue su respuesta mientras con un tono burlesco él lo había expresado, solo viendo a la cara de una Irina que parecía no entender de todo lo que se le era dicho. Pues muchas preguntas por su mente Irina podía hacer cruzar, muchas preguntas que una respuesta a ella exigía poder tener, pero que a su vez un suspiro ella soltó. Pues si bien algunas dudas había aclarado, otras nuevas su lugar habían tomado, abriendo ella el libro la primera página había observado con detenimiento, pero que al remitente haber leído una pregunta más a su pensamiento había sido llevada, solo preguntándose esa cosa. Pues no entendía bien quién era o por qué Nao estaba escrito en dicha página. En otro momento, la fría noche que a su ser bañaba era lo que sus ojos veían, mientras su largo cabello dorado con el viento se movía, su expresión una de pensar se manifestó, permaneciendo en una oscura habitación. Que exceptuando la luz que la luna dejaba que se colara, el lugar se denotaba por la oscuridad. Pero que a sus oídos el sonido de una puerta se había abierto, dando una sonrisa solo en su misma posición se mantuvo. Vaya sorpresa, así que aquí estás. ¿Qué te trae por aquí? Había sido la pregunta que una voz que el sujeto de rubio cabello había podido detectar, girándose había su posición inicial el dejado, parándose de forma que a la cara de las visitas él podía observar. La verdad, espero no incomodar el ambiente, pero el motivo de mi visita es hablar con uno de ustedes, y pues como en tu hogar no encontré a nadie, pues pensé que aquí estarías. Respondió esa persona de rubio cabello con una voz que su sinceridad se hacía notar, mientras que la persona solo la puerta a sus espaldas cerraba, solo unos pasos al frente esos individuos daban. Podríamos dejar las cordialidades para después. Me gustaría que fuésemos al grano. Había pedido de buena forma la voz masculina que en la habitación resonó, provocándole una sonrisa al rubio, quien lejos de molestarse solo sonrió. Bueno, si tú lo deseas. La verdad es que vine por ti, ya que he querido pedirte un último favor. Claro, eres libre de rechazarlo si deseas, pero viendo lo sucedido en la última reunión pensé que sería buena idea pedírtelo. ¿Y qué te hace pensar que querría ayudar? Pues, no lo sé, la verdad solo suponía. Ya que supongo que buscas respuestas, ¿no?
Así que si con aquella reunión aparecieron parte de aquella brigada, y sabiendo de las ganas que tenías de reunir aquellas armas, entonces busco remediar mi error. ¿A qué te refieres, mago? A nada en especial, solo que existe la posibilidad de que el joven Arthur Pendragon llegue, ya que este evento es ultra importante, así que me imagino tienes algunas palabras para él, o me equivoco. Joven Goku. Había sido la propuesta que él había dado. Abriendo sus ojos de par en par, sus pupilas por un breve momento temblando se habían podido visualizar. Mientras que la persona junto a ese peli negro permanecía en silencio oyente a lo que decían, pero que su expresión cuya indiferencia notaba, pues a ella poco o nada le importaba lo que el mundo sobrenatural llegará a hacer. Ella solo quería a su dimensión regresar y nada más, y si era necesario hacer cualquier cosa pues lo haría. Pues sabía también que su conocido tenía el mismo objetivo, pues los errores del pasado Goku quería remediar. Y para ellos 3 armas legendarias y varias cosas más debía recolectar, pues una posibilidad ahora se le había dado, y desaprovecharla no sería muy bueno para ambos.